Muchas gracias. Si les parece bien, podemos retomar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto, chicos, retornamos. Muy bien, muy bien. Les decía que íbamos a ver entonces un ejemplo para los modelos Logit y Probit, y para eso vamos a retomar este mismo que estábamos viendo recién, que nos va a servir además para comparar los resultados del modelo lineal de probabilidad, que ya lo estimamos, ¿no?, con los de las alternativas de estos modelos Logit y Probit. Así que voy a compartir nuevamente con ustedes en pantalla mi eViews, ¿sí?, en donde teníamos el Word file que contiene ya los datos de este ejemplo, ¿no? Aquí habíamos estimado por ahora simplemente el modelo lineal de probabilidad. Para no perderlo y después compararlo, lo voy a nombrar. Fíjense que si yo hago clic acá en el botoncito que dice Name, le puedo dar un nombre a esta ventanita. Voy a poner MLP, de modelo lineal de probabilidad, para acordarme que este resultado es el de esa estimación, ¿sí?, el modelo lineal de probabilidad. Y ahora vamos a estimar, aparte entonces, una alternativa de modelo Logit y una alternativa de modelo Probit, ¿no? Para eso, si uno ya tiene estimado un modelo, como hicimos recién con el lineal de probabilidad, resulta muy práctico para no tener que volver a especificar todo el modelo y solamente cambiar una parte, hacer una copia de esta ventana, un clon, digo yo, ¿sí? Eso se hace muy fácil con el botoncito Object y luego la opción Copy Object. Fíjense que lo único que hace es clonar esta ventana que teníamos abierta, solo que sin título, ¿no? Por eso también está bueno a la anterior ponerle un nombre, como dice recién, MLP, así las puedo distinguir, cuál es cuál, ¿no? Pero ahora son iguales. ¿Cómo hago yo para estimar aquí, por ejemplo, un modelo Logit? Bueno, simplemente hay que ir al botón que dice PROC. Este PROC viene en realidad de procesamientos, procedimientos, ¿sí? Y luego en la opción Specify Estimate. Significa, esto sirve para reespecificar o reestimar el modelo, ¿sí? En nuestro caso va a ser reespecificarlo y obviamente también estimarlo, ¿no? Si hacemos clic aquí, fíjense que se abre de vuelta la ventana de especificación, en donde nuevamente tenemos la lista de la variable ya colocada. No hay que escribirla de nuevo. Si no hubiera hecho esto yo de la copia, hecho esto de la copia del clon, no aparecería esto, ¿sí? Entonces, la ventaja es esta, de haber hecho la copia, de que ya aparece la lista, no tengo que volver a escribir todo el modelo. Lo único que sí tengo que cambiar, ¿qué es? Acá en Method de Estimation, de estimación, voy a cambiar y ya no voy a dejar mínimos cuadrados, sino que voy a elegir la opción Binary, ¿sí?, que sirve para estimar modelos de elección binaria, como son Logit, Probit. Ven que acá da una ayuda entre paréntesis de para qué sirve este método, ¿no? Entonces elijo esta opción y luego me dice, me pide el programa cuál es el método de estimación binaria. Quiero un Probit, quiero un Logit, quiero valor extremo, que yo les había comentado que también suele ser utilizado. Vamos a empezar, por ejemplo, por un Logit. Entonces selecciono Logit y simplemente luego presiono en aceptar, ¿sí? Tengo entonces aquí la salida ahora de un modelo Logit. La voy a agrandar porque es un poquito más extensa que la anterior, ¿sí? Y ahí tenemos la salida completa de nuestro modelo Logit. Fíjense que se parece mucho a la salida anterior, la variable dependiente es la misma, y en el F, igual que teníamos en el modelo lineal de probabilidad. La diferencia es que el método de estimación, acá había sido en el modelo lineal mínimos cuadrados, least squares. En cambio ahora es ML, máxima verosimilitud, ¿sí?, máxima likelihood en inglés, ¿no? Y luego binary logit. Hemos estimado un modelo Logit. Fíjense que entre paréntesis me dice qué algoritmo ha utilizado. Ha utilizado este algoritmo que yo les comentaba hace un rato, de cálculo numérico, que es por iteraciones, que es el algoritmo de Newton-Raphson, en una variante, que es la variante de Marquardt, ¿sí?, tiene varias variantes Newton-Raphson, ¿no? Después, ¿qué nos dice? A diferencia de la estimación por mínimos cuadrados, que no requiere un algoritmo iterativo, acá sí nos dicen cuántas iteraciones se logró la convergencia, solamente requirió 4 pasos, ¿sí? Dio un valor inicial y en 4 pasos ya llegó a convergencia, a un beta sombrero que no difirió significativamente del anterior, ¿no? Fíjense qué rápido ha logrado convergencia, ¿no? Y después ya viene una salida muy parecida a la del modelo anterior, donde están los coeficientes estimados. Esta es la estimación puntual, son los beta sombreros, igual que teníamos en el modelo lineal de probabilidad, pero observen que no son los mismos, ¿no? Aquí uno puede, si quieren, después ustedes tómense el trabajo de
ver que más o menos aproximadamente, ¿sí?, hay una relación de estos con estos, de que los del modelo lineal de probabilidad, fíjense, algunos son todos más grandes, ¿no es cierto? O más chicos, perdón. Son más chicos, ¿no? Porque estos son 4 veces los de este. ¿Se acuerdan que hay una relación de ese tipo, no? Después tenemos los errores estándar. Y fíjense, luego, en vez de tener la prueba T de Student, tenemos la prueba Z. ¿Se acuerdan que yo les había comentado hace un ratito que aquí, a diferencia en el modelo clásico, vamos a poder usar el estadístico de Wald, ¿no?, que tiene distribución normal estándar, ¿no? Y aquí está entonces la prueba Z, para poder ver si cada una de estas variables tiene un efecto individual significativo sobre la probabilidad de que estas mujeres participen del mercado laboral. Si miramos los resultados, excepto la constante, que tiene un p-value muy alto, y de vuelta, igual que en el modelo lineal, ¿no?, la última variable que representaba, ¿se acuerdan?, el número de hijos entre 6 y 18 años, que tiene un p-value también muy alto. Todas las demás tienen p-values debajo del 5%, o sea que casi todas tienen un buen nivel de significación, resultaron buenas variables explicativas, y algo similar ocurre con la validez global del modelo. Y aquí está, fíjense que, como les había anticipado en teoría, se usa el contraste de razón, de verosimilitud, el LR Statistics, ¿no?, que tiene distribución chi cuadrado, y ya nos dan el p-value. Ver que es aproximadamente 0 nos deja tranquilo de que se puede rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes son simultáneamente iguales a 0, ¿sí? Y por lo tanto hemos hallado evidencia suficiente de que por lo menos alguno es distinto de 0. Con estas pruebas estamos viendo que hay varios distintos de ceros en realidad, ¿no es cierto? Fíjense que se parece entonces al resultado que habíamos obtenido con la F para el modelo lineal de probabilidad, pero acá en lugar de usar una F tenemos que usar el contraste de razón de verosimilitudes, porque los errores no tienen distribución normal, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo obtenemos un probit en lugar de un logit? Fíjense, vamos a darle nombre a este para no perderlo. Hago clic acá en name y le escribo logit, ¿sí? No sé si me va a dejar usar el nombre logit porque capaz está reservado. A ver, probemos. Claro, me dice que es un nombre reservado. Le voy a poner de nombre, por ejemplo, logit, pero con un -1, para burlar al programa, digamos, ¿cierto? Ahí tenemos. Ya quedó grabado. Y ahora le voy a hacer una copia, como hicimos recién. Voy al botoncito Object, luego Copy Object, y saco un clon de esta ventana. ¿Con qué diferencia? La diferencia es que ahora voy a estimar un modelo probit. Para eso voy al botón de procedimientos, luego especificar estimar, y ahora en vez de un logit, elijo acá probit. Presiono aceptar, y fíjense que es muy parecida a la salida, con la única diferencia de que aquí teníamos método, máxima verosimilitud, pero un binary logit. En cambio aquí, método, máxima verosimilitud, binary probit, ¿sí? El algoritmo es el mismo, Newton-Raphson, pero acá es un probit y no un logit como teníamos anteriormente. Aquí también le bastó con 4 iteraciones, y tenemos en el resto una salida muy parecida, ¿no? Fíjense, aquí están los beta sombreros, los coeficientes estimados, los que me miden de alguna manera el impacto sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral, y también tengo la prueba Z de validez individual, de manera muy parecida al logit, solamente no han dado significativas la constante del modelo con un p-value de 0,59, y la última variable, este kids 6, que era el número de hijos entre 6 y 18 años, que tiene un p-value de 0,4076. Serían los dos únicos coeficientes que podrían ser iguales a 0, según esta prueba, y que uno entonces podría pensar en retirar del modelo, ¿no es cierto? Globalmente, igual que en el modelo logit, la prueba está LR de cociente de verosimilitudes o de razón de verosimilitudes, también de un p-value que converge aparentemente a 0, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que el modelo es malo, de que no presenta un buen ajuste, ¿no? Y estamos tranquilos entonces de que tenemos un buen ajuste del modelo probit. Ahora, ¿cómo los comparo a los dos? ¿Cómo sé si quedarme con el logit, con el probit, ¿no? O con el modelo lineal de probabilidad? Podríamos poner en duda, ¿no?, todo lo que estuvimos mostrando anteriormente, y pensar que el modelo lineal de probabilidad es mejor, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Bueno, la única herramienta que me serviría para comparar los tres serían los estadísticos de Akaike, Schwartz y Hannan-Quinn. Fíjense que en el caso del modelo lineal de probabilidad tiene un Akaike de 1,14,
mientras que el Logit tiene uno de 1,08, es más bajo. ¿Sí? Y el Probit, vamos a correrlo un poquito, tiene también uno de 1,08, habría que ver los otros decimales, 1,0871, mientras que el Logit 1,0883, es más bajo el del Probit, por muy poquito, ¿no? Por muy poquito. Usando el criterio de Akaike, me quedaría yo con el modelo Probit. ¿Sí? Usando el criterio de Schwarz, ¿no? También llamado por muchos criterio bayesiano, el modelo lineal de probabilidad 1,19, mucho más bajo, 1,13 el Logit, ¿sí? Y un poquito más bajo, fíjense, 1,1362 contra 1,1374, que era el Logit, el modelo Probit. O sea que usando el criterio de Schwarz, también me quedaría con el modelo Probit. Y usando el de Hannan-Quinn, el modelo lineal de probabilidad 1,16, es más bajo el Logit, 1,1072, y un poquito más bajo todavía el Probit, 1,1060. Por ende, fíjense que los tres coinciden en seleccionar como mejor modelo al modelo Probit. Sí podría usar para comparar entre Logit y Probit al pseudo R cuadrado de McFadden, que lo tenemos acá. Fíjense que en el caso del Logit, 0,2196, y en el caso del Probit, 0,2205. Acá tiene que ser más alto este, ¿no? O sea que también elegiría, si usamos el pseudo R cuadrado de McFadden, el modelo Probit. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que en definitiva, comparando los tres modelos, claramente Logit y Probit son muy superiores al modelo lineal de probabilidad, por los problemas que estuvimos viendo tenía este modelo, ¿no? Pero además también lo vemos comparando estos estadísticos que sirven para selección y comparación de modelos. Y entre Logit y Probit, por muy poquita diferencia, nos podríamos quedar con el Probit, aunque la diferencia es muy baja, ¿no es cierto?, con respecto al Logit. No hay realmente una diferencia muy grande, ¿no es cierto? Fíjense que tanto en el Logit como el Probit podemos ver qué pasaba con los pronósticos. Si realmente los valores de Y o las probabilidades, ¿no?, de que Y sea igual a 1 y de que Y sea igual a 0, quedan entre 0 y 1, como habíamos dicho. Vieron que cuando vimos en el modelo lineal de probabilidad no quedaban algunas entre 0 y 1. Había algunas que escapaban por arriba de 1 y varias que estaban por debajo de 0, ¿no? Veamos en el Logit, por ejemplo. Si presiono Forecast y le doy un nombre acá al resultado, lo voy a llamar Forecast Logit. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, ahí lo agrando para que lo vean bastante más, ¿sí? No quede tan chiquito. Fíjense que acá no hay nada por arriba de 1. 1 está acá arriba, ¿no? Y ninguno de estos valores pronosticados superó ese valor. Y no hay nada por debajo de 0. Algunos se aproximan a 0, pero nada corta, nada quiebra la línea del 0, ¿no? Algo parecido va a pasar con el Probit, van a ver, ahí lo hacemos. Estamos en Forecast, le damos un nombre acá para que quede guardado, Forecast Probit, por ejemplo. Pueden usar el nombre que ustedes quieran. Y también, si lo agrandamos, ¿no?, para que lo vean bien, fíjense que el límite superior es 1, el límite inferior es 0. No hay nada que escape de esta banda entre 0 y 1, formada entre 0 y 1, por lo tanto, tenemos dos modelos Logit y Probit mucho más apropiados que el modelo lineal de probabilidad, en donde esto no sucedía, ¿sí? Si quiero volver a las salidas anteriores, voy a View y Estimation Output. Y ahí recupero la estimación completa de ambos modelos. Si quiero darle un nombre al Probit para no perderlo, escribo acá entonces Probit, voy a poner un -1 porque seguro que Probit solo está reservado, y ahí me quedó entonces guardado también. Fíjense que ahora podría hasta cerrar yo acá en eViews, estas ventanitas no me dice que está seguro de cerrarlas ni nada. ¿Por qué? Porque al darles nombres es como si ya los hubiera guardado en el WordFile. Ven que ahora apareció acá Logit 1, MLP, Probit 1. Si le hago doble clic, por ejemplo, a Probit 1, vuelve a aparecer la salida, o sea que ya no la pierdo, ¿sí? Lo que sí, si llego a cerrar todo, como voy a hacer ahora, ¿no? Si cierro aquí, sí me va a preguntar, ojo, no lo quiero guardar, porque ahora sí he cambiado mi archivo de trabajo, ¿no? Bueno, yo no lo voy a guardar porque ya no voy a continuar usando este ejemplo, así que le voy a decir que no lo quiero salvar, ¿de acuerdo? Le voy a poner que no lo voy a salvar. Y ahí terminamos con este ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, se pueden hacer muchas más cosas. Dejo de compartir acá. Vuelvo a la salida de las diapositivas. Yo acá les he copiado estas mismas salidas que obtuve recién con eViews, del Logit, del Probit, de los pronósticos. Algo interesante también,
si hacían clic, por ejemplo, en la ventanita recién de los modelos estimados, ¿no? En el botoncito de View hay una opción que es tablas de predicción, ¿sí? Si hacen clic en esa opción, iban a llegar a estos resultados, que yo no me di cuenta, ahora los cerré, pero es fácil llegar, acá yo se las dejo copiadas, que tiene estas tablas muy interesantes, también para evaluar la calidad de los pronósticos. ¿Por qué? Fíjense lo que muestran. Vamos a hacer hincapié sobre todo en esta fila que dice porcentaje correct, ¿sí? Porcentaje de correctas son esas, ¿no? Fíjense, acá tenemos las del Logit. Lo que nos muestra acá es lo siguiente. En columnas, las observaciones que tenían Y igual a 0, la variable dependiente igual a 0, y las que tenían la variable dependiente igual a 1. ¿Sí? Y acá en filas, las que el modelo clasificó, el modelo Logit en este caso, con un 1 y clasificó con un 0. Perdón, al revés está. Este es el 0 y este es el 1, porque esta C es un punto de corte. Cuando uno hace clic ahí en esa opción de tabla de predicción, le pide un punto de corte. ¿Por qué? De acá yo usé 0,5, ¿lo ven? C igual a 0,5. Es lo habitual, es el punto de corte que necesita iViews y cualquier software para saber. Bueno, si a mí la probabilidad me dio 0,30, el Y sombrero de un individuo, ¿eso hago que ese individuo tenga un Y igual a 0 o un Y igual a 1? ¿A cuál lo aproximo? ¿A que participa del mercado laboral y entonces Y igual a 1? ¿O que no participa? Lo hago Y igual a 0. Con esto le estoy diciendo, mire, use el 0,5. Si está por debajo de 0,5, a Y sombrero le pone un 0. Si está por arriba de 0,5, a Y sombrero le pone un 1. O sea que he partido a la mitad entre 0 y 1. ¿Sí? Uno podría cambiar eso con el software si quisiera. Aquí yo usé lo más habitual, que es el 0,5, ¿no? Entonces acá me ha puesto los individuos que para el modelo tienen un Y más cerca de 0, ¿sí? Porque tienen un Y de una probabilidad debajo de 0,5, ¿ven? O igual a 0,5. En cambio acá, una mayor al punto de corte. Las que tienen más probabilidad de tener vivienda propia, perdón, de participar en el mercado laboral, ¿sí? Y acá me los cuenta. Ya que me dice, mire, terminó habiendo 207 mujeres que no participaban en el mercado laboral, tenían en Y un 0, y que el modelo pronosticó correctamente porque dio una probabilidad debajo de 0,5, o sea, más cerca de 0, de que no participe, como efectivamente hacía. Son 207 mujeres clasificadas correctamente. Lo mismo pasa con este 347. Son mujeres que participaban en el mercado laboral, tenían una Y igual a 1, y fueron clasificados como tales, porque la probabilidad que el modelo les asignó es mayor a 0,5. Está más cerca de participar del mercado laboral, ¿no? 347, ¿no? En cambio, en esta diagonal secundaria, estos 81 y estos 118 son mujeres incorrectamente clasificadas por el modelo, ¿no? Estas 81 son mujeres que participan efectivamente en el mercado laboral, pero que el modelo les dio una probabilidad, les asignó una probabilidad menor a 0,5. Y por lo tanto piensa que es más probable que no participen del mercado laboral, lo cual es incorrecto. Y lo mismo este 118. Eran mujeres que no participaban del mercado laboral y que el modelo les asigna una probabilidad más cerca de 1 de participar del mercado laboral, ¿no? Entonces las clasificó mal. Los totales nos permiten sacar estos porcentajes, ¿no? Acá que vemos, lo importante, el más importante es este porcentaje, este 73,57, total. ¿Qué es? Es el total de individuos correctamente clasificados. Es la suma de estos 207 y estos 347, dividido sobre las 753 mujeres que teníamos en total, que era esta, ¿no? Y eso da ese 73,57. Fíjense que acá, estos dos que están a la izquierda, nos dice, de las mujeres que no participaron, ¿cuántas fueron clasificadas bien? O sea, son como los correctos condicionales, ¿no? El 63% de las que no participaron fueron bien clasificadas. En cambio, de las que sí participan del mercado laboral, el 81% fue clasificado. O sea que por un lado yo puedo ver en términos globales, el modelo clasifica bien al 73% de los individuos, bastante alto, ¿no? Pero mejor clasifica a las que participan, porque de las que participan clasificó bien al 81%, mientras que de las que no participan al 63%. Si ahora lo comparo esto con el modelo Probit, fíjense que en el caso del Probit es muy parecido, ¿no? Un poquito más abajo, 73,44% contra 73,57%. O sea que usando estas tablas me quedaría un poquito más con el modelo Logit, ¿sí? Y comparando las condicionales, también clasifica mejor el Probit
a las mujeres que participaban, porque fíjense, 81,31%, eso lo hace mejor que el Logic, que tenía 81,07. Y 63,08 a las que no participaban, eso lo hace peor que el Logic, ¿no? O sea que el Logic es un poquito mejor porque sobre todo clasifica mejor a las que no participan del mercado laboral. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Esta es otra forma, las tablas de predicciones entonces, una forma adicional también de poder comparar modelos de este tipo, ¿sí? Que se pueden hacer con modelos de elección binaria, ¿no? En donde uno puede hacer estas tablas de clasificación porque la variable asumía ceros y unos. Esto con el modelo lineal de probabilidad lo puedo hacer en realidad. Fíjense, lo que tenemos acá a la derecha en cada una de estas dos tablas, ¿ven? Este constant probability es el modelo de probabilidad constante. ¿Qué modelo es? El modelo lineal. ¿Se acuerdan que el modelo lineal suponía que la probabilidad de que Y sea igual a 1 se modificaba constantemente con los cambios de X, ¿no? Entonces lo que ha hecho acá es suponer también, a ver, los Y que estén más cerca de 0 los hago igual a 0, y los Y que estén más cerca de 1 los hago igual a 1. Cuidado que acá, en el modelo lineal de probabilidad, hay algunos que eran mayores a 1. Eso los va a hacer iguales a 1. Y había algunos que eran debajo de 0, los va a hacer iguales a 0. Y a los que estén entre 0 y 1, va a usar este punto de corte. Si están debajo de 0,5, los hace igual a 0. Si están por arriba de 0,5, los hace igual a 1. Y vuelve a hacer esta tabla de clasificación, pero con el modelo lineal de probabilidad. Fíjense cómo clasifica. Clasifica pésimo, ¿no? Comparado con el Logic, ¿no? Clasificó bien al 56,94. El Logic del 73,57. ¿Sí? Acá es lo mismo, ¿no? Porque este modelo es el mismo que acá, ¿no? No vale la pena verlo dos veces, ¿no es cierto? Fíjense que una curiosidad es que sí clasificó correctamente al 100% de las mujeres que participan del mercado laboral, pero a ninguna de las que no participan. ¿Sí? No siempre pasa esto, pero en este caso se ve que ha pasado, están todas las probabilidades por arriba de 0,5. ¿Sí? Así que no es un buen modelo para nada, ¿no es cierto? Mucho mejor son Logic y Probit. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, veamos cómo se calcula, una vez que ya tenemos estimados los modelos, el famoso efecto parcial de alguna variable explicativa sobre la probabilidad de que alguna mujer participe en el mercado laboral, ¿no? Supongamos que tenemos como interés conocer en cuánto cambia la probabilidad de participar en el mercado laboral con un año adicional de educación, por año adicional de educación. ¿Sí? Estamos tratando de medir el impacto de la educación sobre la probabilidad de participar del mercado laboral. Ahí levantó la mano alguien. ¿Sí? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Si no, la dejamos para después, no hay problema. Bueno, dejamos para profesor. después. Sí, Sí, ahí está. Escucho, ¿sí? Al finalizar, profesor. Al finalizar, perfecto, perfecto, bárbaro, al finalizar. Les decía entonces, supónganse que estamos interesados en medir el impacto de la educación sobre esta probabilidad de participar en el mercado laboral de las mujeres, y vamos a tomar, para simplificar, ¿no? De una mujer o individuo promedio, ¿sí? Del individuo promedio. Lo que teníamos que hacer entonces era evaluar la función de densidad del modelo que hayamos elegido. En el Logic era usar la función de densidad de la distribución logística. En el Probit era usar la función de densidad de la normal estándar, ¿no? Utilizando el vector de variables promedio de X, es decir, requiere que calculemos la media de las X de todos los individuos, acá yo lo he simbolizado eso con X barra, ¿no? Y que multipliquemos esas medias por los coeficientes beta sombrero que hemos estimado con alguno de estos modelos, ¿sí? Entonces, una vez que hagamos esta multiplicación entre los promedios de las X, ¿no? Y los promedios de la beta sombrero, vamos a tener entonces una constante, un escalar, digamos, un solo número, ¿no? Ahí me están pidiendo varios. El control remoto, estoy declinando, no sé quién es, pero le declino el permiso como me dijo Jorge, ¿sí? Les decía entonces, y me sigue pidiendo, no sé por qué está como insistente el tema. A ver. No se corta. Alondra Martínez, no sé por qué, pero estás tocando mucho ahí en pedir control remoto. Ahí está, ahí dejó de pedir. Vale. Les decía, nos da esta constante, que alternativamente, ¿no? Con el modelo Logic va a ser una y con el modelo Probit va a ser otra. No porque X barra por beta sombrero dé demasiado distinto, porque ya vimos que X barra va a ser la misma, porque es la media de las variables explicativas.
que usamos lo mismo para los dos modelos. Beta sombrero va a variar poco, hemos visto recién, entre Logit y Probit, pero sobre todo va a variar porque la función que estamos usando acá es distinta, ¿no? Acá es la de una logística y acá la de una normal estándar, ¿sí? Si hacemos los cálculos, yo acá ya lo he simplificado todo, estos son los resultados del Logit y del Probit. Una vez que hacemos eso, le teníamos que multiplicar, ¿se acuerdan a esto? El beta correspondiente a la variable de interés. Si estamos interesados en ver el impacto de la educación, a este resultado le teníamos que multiplicar, como vimos antes en la teoría, el coeficiente correspondiente a esa variable, que era el de la educación. Si volvemos atrás en la salida del Logit, fíjense, vuelvo atrás, ¿no? En la salida del Logit, el coeficiente de la educación daba 0,2211. En cambio en el del Probit, 0,1309. De ahí saco estos coeficientes, ¿no? Multiplicamos por estos cálculos y nos da entonces que, en el caso del Logit, un año adicional de educación en la mujer promedio de esta muestra incrementa en 0,0502 la probabilidad de que esa mujer participe en el mercado laboral. Y algo muy parecido, fíjense, apenas levemente diferente, ocurre usando el modelo Probit. Con un año por año adicional de educación, ¿no?, aumenta la probabilidad de que la mujer promedio participe en el mercado laboral en 0,0511. ¿Sí? Fíjense que lo más importante es que es de signo positivo, o sea que la educación tiene una relación positiva con la probabilidad de participar en el mercado laboral. ¿Sí? A mayor educación, mayor probabilidad de participar en el mercado laboral. Y esto nos muestra en cuánto aumenta esa probabilidad. ¿Sí? En un 5% está aumentando esa probabilidad. ¿De acuerdo? Podemos concluir, como les decía entonces, que cada año adicional de educación incrementa, redondeando un poquito, la probabilidad de participar en el mercado laboral aproximadamente en 0,05. Hay un efecto significativo, ¿sí?, de 0,05 de la educación sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral. Bueno, culmina ahí la parte de los modelos de elección binaria. Veamos ahora los otros modelos de elección discreta que les había comentado al principio, que son los modelos para datos de conteo, o también llamados modelos de regresión Poisson. ¿Sí? Acá tenemos modelos en donde la variable dependiente, a diferencia de los que vimos recién, en donde asumía solo ceros y unos, asume en realidad valores enteros no negativos. Por ejemplo, 0, 1, 2, y así hasta infinito. ¿Sí? Pero generalmente números bajos, por lo general. ¿Sí? No mayores de 7, 8 o 10. ¿Sí? Por eso se dice, entonces, esta variable y sigue claramente una distribución Poisson. ¿Se acuerdan que la distribución Poisson es una variable que tiene esta característica, ¿no? Que asume valores no negativos, discretos, enteros, ¿sí? Y que por lo general no son demasiado grandes, ¿no? En este caso, a diferencia de los modelos de elección binaria, en donde usamos la función logística y la función normal estándar, la función que se usa para enlazar, ¿no?, nuestro predictor lineal con el valor esperado para la variable dependiente es una función exponencial que al invertirla para despejar el valor esperado de y, que acá lo estoy llamando mu, queda una función logarítmica. ¿Sí? Y por eso se dice que la función de enlace para la regresión Poisson es la función logarítmica. Si usamos logaritmo del valor esperado de y, ahí sí la función va a quedar lineal. ¿Sí? Pero originalmente, si estamos haciendo un modelo para el valor esperado de y, no tenemos que usar un modelo clásico lineal como uno usaría si omite tener en cuenta que la variable y claramente no sigue una distribución continua y mucho menos una normal. ¿Sí? Fíjense que en este caso, como es un modelo semilogarítmico para la media, ¿por qué digo semilogarítmico? Porque si observo aquí, tengo logaritmo de un solo lado, el lado izquierdo, pero el lado derecho no. Es un modelo clásico lineal del lado derecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando pasaba esto, la interpretación de los modelos econométricos es mucho más sencilla, ¿no? Los resultados de los beta sombrero, cuando los estimemos, no son otra cosa que el porcentaje en que el valor esperado, la media de esta variable que tiene distribución Poisson, la variable dependiente, se modifica ante un cambio unitario en la variable explicativa correspondiente. Así que acá es mucho más fácil, ¿no?, interpretar los coeficientes. Directamente nos dicen que son una semielasticidad, ¿no es cierto? Porque nos miden el porcentaje en que cambia la media de la variable dependiente, cuidado, frente a un cambio unitario, no frente a un cambio
de un 1%, como sería una elasticidad, ¿no? Frente a un cambio unitario de una unidad en la variable explicativa correspondiente, ¿sí? O sea que acá es mucho más fácil la interpretación de los coeficientes, ¿no? Tienen la particularidad estos modelos de que el valor esperado, la media, tiene que ser igual a la varianza. ¿Se acuerdan que en los modelos Poisson, la distribución Poisson es una de las pocas distribuciones de probabilidad en estadística que tienen la característica de que su media es igual a su varianza? En la Bernoulli, en la binomial, por ejemplo, eso no pasaba. En una binomial la esperanza era n por p, en la Bernoulli era p, pero la varianza de una Bernoulli era p por q, o p por 1 menos p. ¿Sí? Son distintas esperanza y varianza. En cambio, en la Poisson, este mu, no solamente la esperanza, a veces muchos libros lo llaman lambda esto, ¿no? Sino también la varianza en la Poisson. Es una de las pocas distribuciones que cumplen este supuesto de la equidispersión. Igual varianza. ¿A quién? A la esperanza. ¿Sí? Condición, lamentablemente, a la que frecuentemente los datos no se ajustan. Es muy común que cuando tratamos de hacer regresiones con modelos Poisson, ¿no? No ocurra esto cuando evaluamos el modelo de que la media, la esperanza, resultó igual a la varianza. ¿Sí? Y entonces se habla en esos casos de que hay problemas de sobre o de subdispersión, ¿sí? En lugar de equidispersión. Y en esos casos va a haber que aplicar algunas correcciones. ¿Sí? Veamos modelos que no cumplen, que se pueden usar cuando no hay equidispersión, modelos de conteo sin equidispersión. ¿Sí? Vamos a ver que en esos casos estos modelos recurren a un supuesto sobre la varianza. Suponen que la varianza de la variable dependiente, estamos hablando, ¿no? De y, siempre suponiendo que las x son fijas, ¿no es cierto? Condicional a las x, es una función de la media, ¿sí? Vamos a suponer que esta varianza es una función de la media. Fíjense, aparece la media de la variable Poisson, ¿sí? Dos veces acá, ¿no? Primero como en un primer término tipo constante, y después dentro de una función h, que a su vez está premultiplicada por un coeficiente alfa, ¿no? Según cómo se define esta función h, hay diversas alternativas para lidiar con este problema de la falta de equidispersión, ¿sí? Por ejemplo, si por función h de esta media usamos directamente la media, reemplazamos a h de mu por mu, tenemos un modelo que se llama modelo binomial negativo, ¿sí? Porque esta es otra distribución de probabilidad. La binomial negativa es una distribución que coincide en esto con la Poisson, tiene media igual a varianza, ¿sí? En cambio, si usamos la media al cuadrada, reemplazamos a esta función h por mu al cuadrado, vamos a llegar a un modelo exponencial. ¿Se acuerdan que la exponencial, la distribución exponencial, tiene esta característica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense, aparecen modelos de distribución particulares, ¿no? En el caso del binomial negativo, se parece mucho a algo que también se llama quasi-Poisson, ¿no? Fíjense que en el binomial negativo, si uno reemplaza acá a h de mu por mu, me queda mu más alfa por mu. Aparece un factor común mu. Si tomo un factor común mu, me quedó mu más alfa por mu es 1 más alfa de mu, ¿no es cierto? ¿Sí? Si hago este 1 más alfa, lo llamo phi, ¿no? Fíjense que me quedó una varianza igual a una proporción de la media, o a un coeficiente de la media. Esto puede ser mayor o menor a 1, ¿no es cierto? Este phi. Si es mayor a 1, es que vamos a tener una varianza mayor a la media. Si este phi es menor a 1, vamos a tener una varianza menor a la media, ¿sí? Este phi suele llamarse en el modelo de regresión quasi. ¿Por qué quasi-Poisson? Porque fíjense, la varianza es la media, pero multiplicada por este coeficiente phi, ¿sí? Entonces es una quasi-Poisson, ¿sí? Tiene un coeficiente ahí multiplicado antes por la media, ¿no? Este coeficiente phi se lo llama generalmente parámetro de dispersión o factor de varianza, porque permite corregir la varianza, ¿sí? Para contemplar la falta de equidispersión, ¿sí? Veamos un ejemplo de regresión Poisson, que también está tomado del libro de Pérez López, ¿sí? En este ejemplo, lo que queremos explicar es el número de veces que es arrestado un hombre en el año 1986. Ya tenemos una muestra de criminales, delincuentes, creo que es de Estados Unidos esta muestra, tomada de Estados Unidos, ¿no? De criminales
arrestados en el año 1986. Y se le ha contado a cada uno cuántas veces fue arrestado ese año. Y eso fue guardado en esta variable de nombre NAR86. ¿Sí? Las variables propuestas como explicativas del número de arrestos, ¿sí?, son la proporción de arrestos previos en los que el hombre fue condenado, ¿sí?, en qué parte de los arrestos que tuvo en años anteriores, incluso en este año, terminó condenado, se llama esa variable PCNB, la duración media en meses de las sentencias que tuvo cada uno de estos hombres, la variable es ABGSEN, el tiempo en prisión, que estuvo en meses, tot time, el tiempo en prisión en el año 86 en particular, P-time 86, los trimestres que tuvo empleo o trabajo, que estuvo ocupado, un empleo no asociado al crimen, ¿no es cierto?, en el año 86, QEMP 86, la vamos a llamar en la base de datos, los ingresos totales en el año 86 en cientos de dólares, está simplificado el nombre con INC 86, claramente acá fíjense, ¿qué es de esperar, por ejemplo, a priori? Que a mayores ingresos legales, no vinculados al crimen, menores arrestos tenga la persona, ¿no? Porque tiene menos incentivo a participar en el crimen, ¿no? Que cuanto mayor sea la cantidad de trimestres con empleo, también menor sea la cantidad de arrestos. En cambio, habría que ver qué pasa con estas otras variables, el tiempo en prisión. Esto puede ser muy interesante para verificar si la prisión está sirviendo para, como medida correctiva, ¿no?, enseñando a que las personas no vuelvan a delinquir, o si por el contrario termina siendo una escuela para delinquir más, ¿no? Si el signo de esto es positivo, es que la prisión es peor, ¿no? Porque quiere decir que hay más arrestos cuanto más tiempo está en prisión la persona, ¿no? Si en cambio negativo, quiere decir que la prisión es, ¿cómo es que suele decirse? Reeducadora, digamos, de las personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces tiene un efecto positivo sobre el crimen, no lo disminuye, digamos, ¿no? Fíjense que también, muy interesante, está agregada una variable ficticia que vale 1 si la persona arrestada es de raza negra, ¿no? Y obviamente por oposición vale 0 cuando no es de raza negra. Esto es porque en Estados Unidos siempre tratan de ver si hay un efecto de discriminación contra las personas de raza afroamericana, ¿no es cierto? Se dice que en general una predisposición de las fuerzas policiales a arrestar más a los afroamericanos que a los blancos, ¿no? Entonces, si este coeficiente resultara significativo, estaríamos confirmando esa discriminación en contra de los afroamericanos. También, fíjense, hay una variable ficticia preparada para los de raza hispana, para ver si los latinoamericanos, digamos, estamos siendo discriminados también por las fuerzas policiales en Estados Unidos, y si esto fuera significativo lo estaríamos confirmando, ¿sí? Y por último también, la verdad que no sé mucho por qué, hay una variable ficticia que vale 1 si el arrestado nació en 1960, se llama BON 60. Se ve que algo pasó en el año 60 en particular, con el sistema carcelario norteamericano, y se ve que es de interés para ellos ver si las personas que en particular en ese año estuvieron arrestadas, son más arrestadas que otras en el año 86 también, ¿sí? Bueno, claramente aquí, como la variable explicada, la dependiente, ¿sí?, no asume valores negativos, no puede una persona estar arrestada -3 veces, -10 veces, ¿no? No existe ese valor, ¿no? Y solo toma valores discretos, una persona puede estar arrestada ninguna vez, 0, 1, 2, 3, esperemos que no mucho más, pero hay personas que entran a la cárcel un montón de veces en un año, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo importante es que asume valores discretos. Y si uno mira la muestra que vamos a usar en este ejemplo, hay algunos valores superiores a 5, pero muy poquitos, solo hay en 8 casos valores superiores a 5, ¿sí? O sea que en general son valores que van de 0 a 5, ¿sí? Claramente entonces podemos usar este modelo de regresión Poisson, ¿sí?, como habíamos estado viendo recién en la teoría. Pasemos entonces a ver un ejemplo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a eViews de nuevo, ¿sí? Aquí estamos. Voy a buscar entonces, voy a abrir el archivo donde yo tengo guardado el Word file con los datos de este ejercicio. Son, no sé, Open, eViews Word file, ahí está. Es un ejercicio de Pérez López, el ejercicio 7.10 de Pérez López. Yo acá lo tengo, fíjense, se llama 7-10. Abro ese Word file y aquí lo tenemos entonces ya disponible
con toda la base de datos incluida, ¿sí? Ya todas las variables y los datos cargados. Vamos a ir a Quick Estimate, ¿sí? Y vamos a especificar nuestro modelo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Recién dije que la variable dependiente, la variable de interés para nosotros era una que se llamaba NAR 86. Entonces ponemos en primer lugar esa variable. Como es habitual, voy a suponer que hay una constante, voy a escribir la C entonces, para que el modelo contemple este término independiente, ¿no? Dentro de la especificación. Y luego el resto de las variables explicativas. Una de ellas era PCNB, que creo que era la proporción, ¿se acuerdan de veces en que la persona fue condenada del número de arrestos que tuvo en el año? Luego venía ABGCen, que si mal no recuerdo era, ¿qué era la ABGCen? Era, el número promedio de veces que tuvo sentencia, algo así por el estilo era. Después teníamos tot time, que era el tiempo total en meses que la persona estuvo presa anteriormente. Después venía PTime 86, que era el número de meses que estuvo arrestado en el año 86 en particular. Después QEMP 86, el número de trimestres que estuvo empleado en el año 86, con un empleo legal, ¿no? INC 86, que era los ingresos en cientos de dólares legales que la persona tuvo en el año 86. ¿Qué más? Teníamos esta ficticia Black, para ver si los de raza negra estaban discriminadas, la Hispan, para ver si los hispanos o los latinos estaban discriminados, y finalmente Born 60, para ver si había un efecto de estos nacidos en el año, que habían sido nacidos y arrestados luego en alguna vez y habían nacido en el año 60. ¿Sí? Con todo eso, ¿qué hacemos? Probemos primero un modelo lineal, omitiendo, ignorando que la variable dependiente no es normal, ¿sí? Sino que asume valores discretos y muy pocos valores puntuales discretos, ¿no es cierto? Ignoremos ese problema y estimemos un modelo lineal. Entonces dejo en método mínimos cuadrados, ¿sí? Porque estoy ignorando el problema de la variable dependiente limitada que tenemos aquí también, y pongo aceptar. Tenemos entonces aquí nuestro modelo lineal, ya no de probabilidad, porque acá lo que estamos estimando, la variable dependiente, ¿vieron el valor esperado de este modelo? ¿Quién es? Es la media de Y, la mu, pero Y acá no es una probabilidad, la media de Y no es una probabilidad como en los modelos anteriores, ¿no? Acá es el promedio de arrestos en el año, ¿sí? Es un modelo lineal, no modelo lineal de probabilidad. Si le quiero poner un nombre, lo voy a llamar ML, de modelo lineal, pero no MLP, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí tengo al ML. Bueno, tenemos un modelo. ¿Qué vemos en los resultados? Las pruebas de significación individual tienen p-values bastante buenos, todos muy cerca de cero, excepto ABGCen, tot time, que era el tiempo total preso anteriormente, en meses, y por último acá, Born 60, que evidentemente tiene un efecto no significativo finalmente sobre el número de arrestos de estas personas en el año 86. O sea que esas tres variables no parecen ser significativas, el resto sí. Globalmente el modelo, si miro acá la prueba F, da un p-value muy bajito, muy cerca de cero, o sea que indica que el modelo es aceptable, ¿no? Que debo rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes simultáneamente son iguales a cero. El R cuadrado es muy bajo, ¿sí? Fíjense que es 0,07, ¿no es cierto? El modelo solo explica el 7% de las variaciones, de los cambios, de las diferencias entre que estos individuos tienen respecto al número de veces que fueron arrestados, o sea, muy poco. O me faltan agregar variables explicativas, ¿no? O el ajuste lineal que hemos propuesto, que es lo más probable, no es el adecuado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recurrir a estimar otros modelos alternativos, ¿no? Pero antes, veamos algunas cositas que también pasan para que me crean de que este modelo realmente no solo es malo por el R cuadrado, sino también por otras cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto que en el caso de los modelos de elección discreta no había homocedasticidad, eran heterocedásticos, ¿no? Bueno, acá también pasa algo parecido, ¿sí? Fíjense que si hacemos un test de heterocedasticidad, voy a View, Residual Diagnostics, Heterocedasticity Test, y elijo el test de White, que yo les comentaba siempre, es el más general, cuando uno no tiene mucha idea de qué tipo de heterocedisticidad particular probar, White es el más recomendado, ¿no? Hacemos clic en OK,
Y si nos fijamos acá en los dos primeros resultados, que uno es para muestras chicas y otro para muestras grandes, podemos usar cualquiera acá porque tenemos una base de, fíjense, 2.725 observaciones, ¿no? Una muestra bastante grande, ¿no? Con cualquiera de los dos nos podemos conformar, entonces tienen p-values muy bajos, menores a los niveles usuales de significación, ¿no? Y por lo tanto, como son menores a los niveles usuales de significación, se rechaza la hipótesis nula de varianza constante del error, de homoscedasticidad, implicando, por lo tanto, que el modelo es heterocedástico, este modelo lineal, ¿no? Y ya tenemos un problema. Podríamos hacer algo, ¿no? Podríamos corregirlo al modelo con errores estándares robustos, no sé si alguna vez han usado, ¿no? Esto es muy común, cualquier software lo tiene, ¿no? Es una forma típica de corregir el modelo lineal si tiene heterocedasticidad, si ese es el único problema, digamos, ¿no? Acá también, en realidad, hay otro problema de fondo, que es la falta de, de buen ajuste lineal, ¿no? Pero supongamos que nosotros seguimos ignorando ese problema y suponemos que hay exclusivamente un problema de heterocedasticidad. Lo que podemos hacer es, vamos a hacer una copia del modelo este, object, copy object, ¿sí? Y ahora voy a reespecificar, con proc, voy a especificar estimar, y voy a dejar todo como está, pero acá en options, en la lengüetita esta de options, voy a cambiar una opción. Ay, perdón, me atraganté, chicos. A ver, ahí está. Voy a cambiar acá el método de estimación de la matriz de varianzas y covarianzas de nuestros estimadores, ¿sí? Y en vez de ordinary, voy a cambiar y puedo elegir Hoover-White, que es la clásica, ¿sí? El método clásico de White para corregir errores estándares, o HC, que me da varias opciones. HC tiene, acá se despliegan las opciones, fíjense, incluye la HC1, que es la de White, la de Hoover-White, es la misma, pero también tengo más, ¿no? Que son las de McKinnon, no sé si alguna vez escucharon ustedes. Estas son formas alternativas. Usemos la clásica, la HC1 o la HC0, cualquiera de ellas, son las más básicas de los métodos de White para corregir heterocedasticidad, ¿sí? Si hago clic en aceptar, no van a cambiar. Si ustedes comparan los coeficientes estimados, por ejemplo, esto, ¿sí? Vuelvo acá a la estimación del modelo, ¿no? Con estos son los mismos coeficientes, no cambia nada. Lo único que hace este método es corregir esto, los errores estándares, ¿sí? Que eran los que acusaban el problema. Si hay heterocedasticidad, lo que pasa es que quedan mal los errores estándares de los coeficientes, ¿no? Pero fíjense que aquí sí cambian los errores estándares de los coeficientes estimados si los comparamos, ¿no? Aquí ya estamos corrigiendo el problema de la heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, porque si cambian los errores estándares, cambian también estas pruebas T. Entonces, estos p-values no eran confiables, ¿no? En cambio aquí sí, he corregido el problema de la heterocedasticidad, creo, ¿sí? Pero pasa lo mismo, observen que acá también los p-values de ABGSEN, de Tot Time y de Born 60 son muy altos, o sea que en eso no varió nada, me dio los mismos resultados que este otro modelo. La validez global sigue siendo muy buena, ¿sí? Pero el R cuadrado muy bajo, muy bajito, ¿no? Muy bajito. Por lo tanto, he corregido aparentemente la heterocedasticidad, pero sigo teniendo un pésimo ajuste lineal. Y entonces voy a tener que recurrir a otra cosa. Guardemos este para no perderlo, le doy un nombre, lo voy a llamar ML White, para saber que está corregido por el método de White de errores estándares robustos, ¿sí? Y ahí ya lo tengo corregido, me lo muevo para acá. Vamos ahora a tratar de estimar una regresión Poisson, ¿sí? ¿Cómo es la forma más fácil? La que no tiene en cuenta el posible problema de equidispersión, la que supone que me va a dar un modelo con media igual a varianza, ¿sí? Copiémoslo a este para no perderlo, voy a Object, Copy Object, ahí tengo el clon del modelo, como digo yo, ¿no? Lo estiro un poquito y ahora en procedimientos voy a especificar estimar y en vez de método mínimos cuadrados, hago clic allí, despliego y elijo, ya no binary tampoco, que era para los otros modelos, sino count, de modelos de conteo, ¿sí? Count viene de modelos de conteo, ¿sí? O de recuento, que son los apropiados para modelos Poisson. Entonces hago allí, clic en count, y me dice, aparecen varias opciones de métodos para estimación de modelos de conteo. Elijo el que viene por defecto,
regresión Poisson, ¿sí? Me fijo Options como había quedado. En Options no aparece lo que estaba antes puesto, así que esto de, ¿se acuerdan la matriz de varianzas covarianzas? Quedó en Ordinary, no apareció Huber White, lo voy a dejar todo como está, ¿sí? Entonces el único cambio es este Poisson que tengo acá. Hago clic en aceptar, y ahora sí tengo acá estimado el primer modelo de regresión Poisson, ¿sí? Fíjense que los p-values, primero que ya tengo una prueba Z, no t-student, como teníamos en la salida anterior, ¿no? Esto se parece a lo que estuvimos viendo para el modelo de elección discreta, ¿no? ¿Se acuerdan que en el modelo lineal tenemos una prueba T? Pero acá es la prueba de Wall, que es un estadístico Z, ¿sí? En la fórmula de cálculo se parece, y fíjense que los resultados terminaron bastante parecidos, sobre todo para ABGC, que tiene un alto p-value, y para Born 60 también. En cambio, TOTIME tiene un p-value ahora no tan alto. Antes era 0,35 y ahora es 0,09. Si yo usara un nivel de significación, un alfa de 10%, esta variable es una variable con un impacto significativo sobre el número de arrestos, ¿no? Sobre el número de arrestos promedio. Por lo tanto, ya no estaría tan convencido de quitarla del modelo como aquí, ¿sí? Sin embargo, aparece una que antes no estaba por arriba. Fíjense que acá está Kemp 86, que era el número de trimestres que la persona tuvo un empleo legal en el año 86, ahora no es significativa, ni siquiera el 10%, dio 0,19, cuando antes daba 0,0003. ¿Sí? Entonces, una que pasó a ser significativa, o aproximadamente significativa, y otra que dejó de ser. ¿Sí? Cuidado entonces, que es importante tener en cuenta la naturaleza de la variable, ¿sí? Muy importante tenerla en cuenta. Si comparo los estadísticos que sirven para comparar estos modelos, como el de Akaike, Schwartz y Hannan-Quinn, fíjense que Akaike en el modelo lineal tiene 2,46 y en el modelo Poisson 1,65, mucho menor. Es mucho más apropiado el modelo Poisson. En Schwartz, 2,48 el modelo lineal, corrigiendo incluso la heterocedasticidad, 1,67 el modelo Poisson, mucho mejor el Poisson. Y en Hannan-Quinn, 2,47 el modelo lineal, mientras que 1,66 el modelo Poisson. Claramente me tengo que quedar con el modelo Poisson, ¿sí? Ahora, ¿tiene asegurado de que la media sea igual a la varianza? Fíjense que otra diferencia entre las dos salidas es esto que aparece acá, ¿no? Perdón, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo veía esto? Ah, no, acá no lo puedo ver, perdón, acá no lo puedo ver. ¿Cómo sé esto? ¿Sí? Para saber si la media es igual a la varianza, voy a tener que proponer alguno de estos modelos alternativos que estuvimos viendo recién en la teoría. Por ejemplo, un modelo quasi-Poisson, ¿sí? Y ahí voy a estimar este factor de dispersión, ¿se acuerdan? O factor de varianza, para ver si es cercano a 1 o está mayor o por debajo de 1, ¿sí? Ver si hay sobre o subdispersión, ¿no? Entonces para eso también voy a guardar esto con un nombre, a este lo voy a llamar Poisson, a ver si me deja. Me dejó, ¿sí? Y voy a, con Object, Copy Object, hacer un clon, y ahora voy a estimar un modelo quasi-Poisson. ¿Cómo se hace eso en eViews? Simple, voy de vuelta a procedimientos, especificar, estimar, ¿sí? Y ahora dejo todo igual al modelo Poisson, voy a dejar acá Poisson, pero aquí en Options, en la lengüeta de Options, sí voy a cambiar el método de estimación de la matriz de varianzas y covarianzas. En Covariance Method, ¿sí? Voy a elegir GLM, ¿sí? Viene de Generalized Linear Models. Los modelos lineales generalizados son los modelos mucho más generales que el modelo clásico. El modelo clásico de distribución normal, de regresión normal, es un caso particular, de hecho, de los modelos lineales generalizados. No vamos a entrar en esta conferencia a explicar esto, porque es toda una materia los modelos lineales generalizados, ¿no es cierto? Pero créanme que los modelos de elección binaria, los modelos Poisson, y muchos más, los modelos gamma, el modelo binomial negativo, el modelo exponencial de regresión, son todos casos particulares de los modelos lineales generalizados, de los GLM, ¿sí? Que a diferencia del modelo normal no atan los errores a ninguna distribución de probabilidad, y es el usuario el que impone esa distribución, ¿sí? ¿De acuerdo?
con una función de enlace adecuada, como hemos visto en estos dos ejemplos nosotros, ¿no? Bueno, haciendo esto simplemente, y luego apretando clic en aceptar, obtenemos el modelo Quasi-Poisson, en donde fíjense que, a diferencia del Poisson, vamos a correr acá el Poisson, ¿sí? Y acá el Quasi-Poisson, hay algo más, que era esto que les quería mostrar recién, ¿ven? Que dice GLM Adjust Covariance. Y dice acá, entre paréntesis, Variance Factor. Es el factor de varianza. Ese phi que vimos hace un rato en las diapositivas, ¿sí? Y fíjense que lo estimó igual a 1,51. Bastante por arriba de 1, ¿sí? Demostrándonos que en este caso estamos frente a un caso de sobredispersión. Y que entonces el modelo Poisson tal vez no sea demasiado apropiado. Y que este modelo Quasi-Poisson sea mejor. Comparemos, por ejemplo, la Caïque. En el Poisson daba 1,65. En el Quasi-Poisson también, o sea que hay que ver más decimales. 1,6578 en Poisson, también 1,6578, más decimales. 0,606, no me permite con esta cantidad de decimales decidir por ninguno de los dos. Veamos con Schwarz. 1,679495. Lo mismo. Veamos Hannan Quinn, 1,665646. Lo mismo. ¿Sí? Muy difícil decidir. Son muy parecidos. Si bien el factor de varianza dio más alto, ¿no? Las diferencias evidentemente son tan mínimas, ¿no? Que no nos permite distinguir. Propongamos algún otro. Vieron que habíamos visto que también podíamos proponer el binomial negativo o el exponencial. Veamos cómo se hace eso con Ibius. Guardo este con un nombre. Le voy a llamar Quasi-Poisson. Ahí me dejó guardar. Lo corremos para acá. Hago una copia de este. Tengo la copia. Voy a procedimientos, especificación, y ahora vamos a estimar un binomial negativo. Dejo todo igual, pero acá fíjense, en vez de Poisson, hago clic en Negative Binomial. ¿Sí? Todo lo demás lo dejo igual. Fíjense que en Options ya quedó GLM. Si quiero contemplar la sobredispersión, tengo que dejarlo así. ¿Sí? O sea que dejo todo excepto este Negative Binomial. Antes estaba puesto en Poisson. Hago clic en aceptar y ahora aparece todo esto. Fíjense que sigue estimando la varianza, el factor de varianza ahora un poquito más bajo, 1,09, ya no 1,51. ¿Sí? Acá hay diferencias entre el Poisson y el Quasi-Poisson, ¿no? Si comparamos los estadísticos, para ver cuál es mejor, acá era 1,6578 y acá 1,59. Aquí sí hay diferencias, ¿no es cierto? Me parece mejor el binomial negativo. Schwarz, 1,6794 en el Quasi-Poisson y 1,61 en el binomial negativo. Más adecuado el binomial negativo. Hannan Quinn en el Quasi-Poisson 1,66, en el binomial negativo 1,60. Claramente me quedo con el modelo binomial negativo. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre. Llamémosles Negative Binomial. ¿Sí? Ya que estamos, ¿por qué no probar con la exponencial? Que también vimos en la diapositiva cómo se obtenía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era usar como función esa h de mu a la mu al cuadrado, ¿no? Entonces de vuelta hago una copia de este objeto. Y ahora en procedimiento reespecifico. Y lo único que voy a cambiar es este negative binomial por exponential. ¿Sí? Para usar la distribución, el modelo de distribución exponencial. ¿Sí? Todo lo demás lo dejo igual. En Options me aseguro que siga diciendo GLM para tener en cuenta la sobredispersión. Y hago clic en aceptar. Fíjense que acá también estimó el factor de varianza, pero mucho más grande, ¿no? 5,34. ¿No? Claramente con este modelo estamos diciendo que hay una fuerte sobredispersión. Pero veamos si es el mejor modelo, ¿no? Vamos a compararlo con el binomial negativo, que hasta ahora era el más, tenía los estadísticos de Akaike, Schwarz y Hannan Quinn más bajos comparado con todos los modelos anteriores, ¿no? Acá si comparamos estos, fíjense que Akaike tiene en el binomial negativo 1,59. En cambio, en el exponencial pasó a ser negativo, menos 0,22. Muchísimo mejor es el exponencial. ¿Sí? En Schwarz, en el binomial negativo da 1,61. En cambio, en el exponencial, menos 0,20. Negativo. En Hannan Quinn, 1,60 para el binomial negativo. Y en el exponencial, menos 0,22. Claramente es mucho mejor modelo para todo
el exponencial, con estos datos, ¿sí? Fíjense que entonces se confirma que había una fuerte sobredispersión que claramente no estaba del todo siendo captada por el binomial negativo, que la había estimado muy baja, y tampoco por el Poisson, que la estimó, pero en 1,51. En cambio, el exponencial en 5,34, ¿cierto? Lo guardemos, le demos un nombre, le pongo exponential, y me queda guardado, ¿sí? Y ahí tengo entonces un claro ejemplo de cómo trabajar con modelos de regresión Poisson y cómo elegir entre distintas especificaciones alternativas, algunas que tienen, otras que no tienen en cuenta la equidispersión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dejo de compartir y paso a compartir ahora de vuelta las diapositivas para que terminemos de cerrar la conferencia. ¿Sí? Bueno, acá les he copiado todas las salidas estas que estuve utilizando recién, ¿sí? Antes el modelo lineal, probando con el modelo lineal, viendo que era heterocedástico, ¿sí? Luego corregí el modelo la heterocedasticidad del modelo lineal, estimamos con el método de White de errores estándares robustos, ¿sí? Para corregir estos errores estándares, ¿se acuerdan? Pero el R cuadrado seguía siendo bajo, entonces pasamos a un modelo Poisson de regresión, pero este suponía que había equidispersión. Luego aquí tienen la salida del quasi-Poisson, que ya contempló la sobredispersión, pero no resultó muy bueno. Vimos que mejores estadísticos de comparación de modelos daba, en principio, el binomial negativo y finalmente el exponencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, con esto termina la conferencia. Simplemente ahora compartirles, para aquellos que estén interesados en profundizar sobre todos estos temas, la bibliografía que para mí sería la básica para profundizar en Profesor, los temas, sí, que son ¿me el libro de escucha? Bujarati Porter, que sí, ¿alguien quería decir algo recién? A ver, Ahí les doy espacio para las preguntas, no se a preocupen, ver, ya hacemos eso, ¿no? Decía, el libro de Bujarati Porter, que es un clásico de econometría, el libro de Johnston y Dinardo, este es un poco más avanzado, ¿no? Si tienen un nivel medio o básico de econometría, les recomiendo más Bujarati Porter. Si tienen un nivel más avanzado, sobre todo si saben manejar mucho el álgebra matricial, Johnston y Dinardo. Uno que está intermedio entre Bujarati y Johnston es el libro de Maddala. Aquí yo les indico los capítulos donde salen estos temas, ¿no? En Gujarati Porter es el capítulo 15, en Johnston y Dinardo es el capítulo 13, en Maddala es el capítulo 8, ¿sí? Y el libro que había mencionado en algún momento también, que tiene estos ejemplos que he utilizado yo para la conferencia de hoy, el libro de César Pérez López, que tiene estos temas en el capítulo 7. Si uno quiere aprender la parte práctica de todo esto y no meterse tanto en la teoría, aunque tiene un breve resumen de la teoría, este es el mejor libro para eso. Pérez López. ¿Sí? Si uno quiere hacer econometría aplicada, Pérez López. Si uno quiere ver un poquito más los fundamentos teóricos, algunos de estos libros. Mayor interés en los fundamentos, Johnston. Menor interés, Bujarati. Algo en el medio, Maddala. ¿Sí? Bueno, aquí está el dato de mi contacto, por si alguna vez los puedo ayudar con algo más. ¿Sí? Y ahora quedo disponible para las preguntas que ustedes me puedan hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los escucho. No sé, Jorge, si vos haces de moderador, ¿cómo hacen ustedes con las preguntas? sí, hemos colocado un link por el chat de Zoom para que los chicos puedan hacer llegar sus consultas. No abrimos chat, no abrimos micro por medida de seguridad, siempre Bien, para hacia el ponente, ¿no? Así que las consultas que se hagan llegar, chicos, ahí hay un link, si lo puede volver a compartir, por favor, anfitrión. Damos un minuto para que puedan hacer llegar sus consultas en caso de existiesen. Puede volverlo a comentar, por favor, por el chat de Zoom.